bienvenida al Taller Internacional de Análisis de Riesgo, actividad organizada en el marco de la Red de Seguridad Alimentaria. La Red de Seguridad Alimentaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es una unidad de referencia que tiene como objetivo desarrollar y analizar información con fundamento científico-tecnológico de la situación actual en materia de seguridad alimentaria, que sirve como base para definir políticas de gestión en cooperación con autoridades nacionales y regionales. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de líneas de investigación que tiendan a la resolución de problemas de la comunidad y el sector productivo, la recopilación de información objetiva que permita aportar el último conocimiento científico disponible, de forma tal que los organismos de control puedan tomar decisiones de gestión de riesgo, redactar la legislación y realizar las verificaciones sobre seguridad alimentaria con bases científicas. Agradecemos muy especialmente la presencia de la señora Vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, doctora Mirta Flaviat, del señor Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, doctor Miguel Laborde, del señor Director del Consejo por las Organizaciones del Agro, doctor Carlos Van Genderen. A continuación, veremos un video institucional sobre la Red de Seguridad Alimentaria. Argentina produce una enorme cantidad, somos un jugador importante en el mundo de la producción de alimentos, no solo de granos, sino de carnes e inclusive en la parte de la pesca. Lo que estamos haciendo desde la red es fortaleciendo a todas las instituciones y a la producción para ser proveedores confiables, lo más confiables posible desde el punto de vista de la inocuidad y del acceso de la gente a los alimentos. En la apertura institucional escucharemos las palabras del Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, doctor Miguel Laborde. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. El CONICET considera de suma importancia esta actividad de la Red de Seguridad Alimentaria. De hecho, estamos los dos vicepresidentes. El presidente hoy está en Junín, por eso no ha podido venir. Y le damos la bienvenida a todos los participantes que sabemos que vienen del interior del país, de otras organizaciones nacionales, que vienen de Latinoamérica, incluso de España, y creo me dijeron que hay alguien que está viniendo de Estados Unidos. Simplemente esto, darles la bienvenida, y quiero decir muy breves palabras sobre esta red de seguridad alimentaria. Como ustedes saben, el directorio del CONICET está compuesto por directores internos, o sea, investigadores, como la doctora Fabria y yo, y directores externos que vienen en representación de distintos sectores. Bueno, Carlos es uno de ellos, y cuando se sentó en la silla del directorio, a poco tiempo percibió la enorme potencialidad que tiene el CONICET en cuanto a conocimientos en estos temas, y realmente se puso la red de seguridad alimentaria al hombro, obviamente con la colaboración de muchos investigadores del CONICET, pero está haciendo cosas extraordinarias y realmente poniendo al servicio de la sociedad los conocimientos que tenemos los investigadores del CONICET en este campo. De manera que yo lo quiero agradecer a Carlos todo el trabajo que está haciendo. Y ahora los dejo en manos de Carlos, obviamente. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos ustedes por haber venido. Yo creo que este es un tema muy importante, sobre todo para un país agroexportador como la Argentina, en que estemos en línea con todo lo que el mundo exige, que aparte también nos va a servir para mejorar nuestros estándares de control y de calidad de nuestros alimentos. Tenemos la suerte de que han venido a presentar con nosotros gente del EFSA, como Pablo Fernández, que está acá hace unos días, y está llegando el doctor Sánchez, que por inconvenientes con los aviones, pobre, está recién llegando de la Universidad de Texas, como para que ellos nos cuenten
un poco qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de la control, sobre todo, y de la calidad de los alimentos. Por el lado nuestro le hemos pedido a Marcelo Signorini, que es el referente dentro de la red en la parte de evaluación de riesgo, que él cuente un poco qué es lo que estamos haciendo en todo esto. Nosotros hemos tomado la metodología del análisis de riesgo solamente hasta la parte de evaluación, porque nosotros no somos organismo de control, ni dictamos normas y no pretendemos hacerlo, como la base del método en el cual analizamos los pedidos que recibimos. En este momento tenemos 22 grupos trabajando en distintas temáticas que han ido desde cantidad de arsénico en arroz, que ha sido una barrera arancelaria puesta sobre todo por Brasil, tema más o menos resuelto. Otro ha sido la presencia de arsénico en algunas exportaciones de fruta, que también hemos realizado un trabajo porque en un momento ha pedido el Ministerio de Agricultura que había que contestar si es un problema más generalizado o un problema puntual. Estamos trabajando con algunos temas sobre listeria, hemos recibido ahora un pedido para trabajar con contaminaciones de mercurio, etc. Lo que estamos viendo es que la mayoría de los problemas que tenemos no son de un solo aspecto, sino que involucran muchos. Por eso esta red tiene un montón de profesiones distintas, de veterinarios, bioquímicos, toxicólogos, médicos, ingenieros. Algunas cosas necesitamos de gente que esté preparada en otros campos y que nos pueda ayudar. Hemos hecho en estos años también, impulsado acá con Miguel, Mirta y el directorio, alianzas con otros organismos, que yo creo que es importante, no es evidentemente de la red, pero yo creo que estos acuerdos con el INTA, donde estamos inaugurando 6 unidades ejecutoras de doble dependencia, donde vamos a conseguir contratar becarios, hemos firmado uno con el sector privado, para mí muy importante, que es con los grupos CREA, donde vamos a tener 4 investigadores también, que se llaman investigadores en empresa, y creo que con la CONEA y todos los demás que se han acercado acá, que nos han permitido trabajar y despertar, como digo yo, a esta enorme cantidad de recursos técnicos que existen en el CONICET. Para que ustedes tengan una idea, el CONICET tiene 10.000 investigadores aproximadamente y 11.000 becarios, lo cual ustedes en todas no solamente en la parte agropecuaria, por supuesto, pero sumados a los del INTA, sumados a la CONEA y a las universidades, hacen una masa crítica importantísima. Yo sé que Mirta me va a retar, pero para mí, absolutamente, hay muchas cosas muy desaprovechadas, sobre todo por desconocimiento de la gente, al menos del sector que yo provengo. También hemos hecho un acuerdo con SENASA, no menos importante. En este momento tenemos una unidad ejecutora en el laboratorio de Martínez, que creo que eso también va a servir para que se mezclen los mundos. No solamente nosotros podamos ayudar, sino también para que el sector que está en la primera línea de batalla de todos los problemas nos pueda transferir cuáles son aquellas inquietudes que nosotros les podemos ayudar. Bueno, no les quiero hacer perder más tiempo y le voy a pedir a Marcelo, creo que es el que empieza, para que arranquemos con este taller. Gracias por venir, buenos días. Buenos días a todos. Subo pero bajo. No me gusta dar la charla bajando o subiendo. Le agradezco al doctor Oteiza que me haya querido prestar el saco, pero no se preocupe. Mi indumentaria es más ad hoc a un investigador que... Yo volví al país hace 10 años a hacer evaluación de riesgos. Esa fue mi línea de investigación, la que propuse como ingreso desde el exterior. Y un año después, cuando presento un proyecto plurianual, los evaluadores me dicen eso de la evaluación de riesgos no es ciencia. Es otra cosa, no sé qué es, pero no es ciencia, por lo tanto no va a aprobar un proyecto plurianual. De ahí a este momento pasaron 10 años. Si cuando me ocurrió eso al inicio, me hubiesen dicho que al día de hoy íbamos a tener una red de seguridad alimentaria funcionando y que íbamos a juntar a semejante cantidad de gente alrededor de la evaluación de riesgos, me hubiesen considerado más cercano a una mente insana, afiebrada, que a una realidad. Es para mí un enorme honor que hayamos juntado tanta gente, tantas voluntades en evaluación de riesgos.
alimentos, un tema que justamente no es pasión de multitudes, fundamentalmente en biología, porque así, a ver, si bien toma temas muy atrayentes para ustedes, como es la matemática, las probabilidades, ustedes deben estar preguntándose para qué vine. Bueno, vamos a tratar de avanzar y explicar un poco qué es la evaluación de riesgo, pero antes que ello, explicar un poco cuál es la idea del taller. Va a haber una primera presentación mía muy cortita, dando las bases de la evaluación de riesgo, como dijo Carlos, es lo que hacemos desde el CONICET. Luego va a haber dos disertaciones de Marco Sánchez y de Pablo, que nos van a contar las experiencias de la evaluación de riesgos en dos organismos oficiales, como son la EFSA en Europa y en Estados Unidos, como ellos ven el control, la seguridad alimentaria a través del análisis de riesgos. Y luego una última charla mía contándoles experiencias desde la red para hacer evaluación de riesgos. Y finalmente vamos a tener un espacio de discusión de hacia dónde queremos ir con esto y la razón de que todos ustedes estén convocados. ¿Qué es lo que pensamos desde la red de seguridad alimentaria hacia el futuro? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos un poco a dar una pequeña introducción de análisis de riesgos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos gente enferma, gente que se enferma por consumo de alimentos. Y esa enfermedad puede haber sido generada por distintos tipos de microorganismos. Puede ser una bacteria, un virus, un parásito, no importa cuál fuere el agente. Lo que sí sabemos, o mejor dicho, muchas veces ni siquiera sabemos cuál fue el agente implicado en la enfermedad. La gran parte de las veces. Pero se enfermó comiendo un alimento. Perdón que ponga solamente productos cárnicos, pero es mi deformación profesional. Ahora, esa carne que se comió esa persona en su casa provenía fue elaborada en su hogar de una determinada forma, de una determinada manera. Pero esa carne provenía de una carnicería de barrio, un supermercado, lo que fuera, un mercado. Pero a su vez esa carne provenía de un frigorífico. Y a su vez, el animal que fue faenado de ese frigorífico venía de la producción primaria. Entonces la pregunta que uno se hace es, la bacteria, el virus, el parásito que enfermó a ese cristiano, ¿de dónde vino? ¿Vino de la producción primaria? ¿Lo adquirió en el frigorífico? ¿Vino de la producción primaria pero pasó al frigorífico? ¿O lo adquirió en la carnicería? ¿O uno, como manipulador de alimentos en su hogar, lo adicionó por hacer una mala práctica culinaria? ¿O el patógeno pasó por todas estas fases, desde la producción primaria y se trasladó hasta aquí? ¿Dónde, en qué momento esa bacteria, ese parásito, ese virus ingresó y enfermó a nuestra población? La pregunta es, ¿para qué nos sirve saber cuál fue la ruta de entrada? Básicamente porque si uno quiere aplicar una medida de control, tiene que saber dónde entró. Y si no sabemos eso, y no sabemos qué parásito, qué virus o qué bacteria entró, ni cuál fue el alimento implicado, ninguna medida de control puede estar sustentada. Vamos a pegar trompadas de ciego. Es como que si yo me ponga a pelear con Mayweather, algún momento le pegaré alguna trompada. Pero lo más probable es que pierda la pelea. Y de hecho la estamos perdiendo porque a la hora de adoptar medidas no sabemos a dónde deberíamos aplicarlas para que genere el mejor impacto. Entonces, ¿qué es el análisis de riesgo? Desde el punto de vista teórico, es una serie de pasos que siguen una secuencia lógica con el objetivo de tomar medidas sustentadas en ciencia. Es poner ciencia a las medidas de control que se aplican. Control, estoy hablando de un organismo de control, tipo SENASA, bromatologías provinciales, bromatologías locales, Ministerio de Salud, o también hablo de las empresas, productoras de alimentos, un hospital, por ejemplo, cualquier eslabón de la cadena que genere algún proceso. Este es el gráfico de los tres globos. Cuando uno toma un curso normalmente no pasa de acá. ¿Ah? Y esto ejemplifica qué es el análisis de riesgo. Está compuesto por tres elementos: la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. La evaluación de riesgos es pura y exclusivamente científica. Todo lo que se haga allí está sustentado en ciencia. Lo que hace la evaluación de riesgos es tratar de decirle al gestor cuál es la probabilidad de que ocurra un determinado evento.
Pues la probabilidad de que un consumidor adquiera una enfermedad X por consumir tal o cual alimento que fue producido, procesado, almacenado, distribuido de acuerdo a nuestras condiciones locales. El gestor de riesgos es el que tiene que asumir una política de manejo, tiene que hacer algo para reducir esa probabilidad. Tiene que tomar como base la evaluación de riesgos, pero luego hay otros elementos que empiezan a jugar. Hay elementos políticos, religiosos, económicos, socioculturales que van a determinar cuál es la mejor estrategia a seguir. Y por último, hay una última etapa que normalmente se la desprecia, que es la comunicación del riesgo. ¿Y qué es esto? No solamente es dar transparencia al proceso, sino más comunicar. ¿Con quién? Con los gestores, comunicar con los medios de comunicación, con la población en general, con las ONGs. Este es un elemento que se ha desperdiciado. Y también aún mea culpa desde la evaluación de riesgos, y lo vamos a abordar un poco más en precisión en la última charla, no sabemos expresar nuestros resultados de una manera que sea entendible por todo el mundo. Hacemos cosas que nos parecen sumamente claras, pero a la hora de interpretarlas no lo son. Y en este caso es fundamental. Bien, vamos a algunos principios básicos. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta y que a veces se utilizan de manera indistinta. Una es, ¿qué es el peligro? ¿Qué es un peligro, joven? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un peligro? Pregunta de examen. A todos, pregunta de examen. ¿Qué es un peligro? Maravilloso, tiene un 9, puede retirarse. ¿Qué es un peligro? Es un agente físico, biológico o químico que puede generar un efecto adverso en la población. En este caso, una bacteria, un virus, un parásito, una micotoxina, un metal pesado, que está en un alimento y que puede generar una enfermedad en aquel que lo consume. ¿Y qué es riesgo? La posibilidad, la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Normalmente se utilizan de manera indistinta, no lo son. Bien, una vez que ya nos pusimos de acuerdo con esto, vamos a tratar de entender cuál es la importancia de la evaluación de riesgos actualmente. Es una disciplina que se ha desarrollado en los últimos 20 años, digamos, de manera explosiva. Busquen, ustedes que son muchos investigadores, busquen en Scopus evaluación de riesgos. ¿Sí? Busquen a ver cuántos papers salen y a partir de qué año comienzan a producirse. ¿Y por qué tiene una importancia? Bueno, porque la herramienta existía desde hace mucho, pero se empieza a aplicar en los últimos años, fundamentalmente motivado por lo que mueve al mundo, una cuestión más bien económica. Este es un esquema muy simplificado de lo que vendría siendo el comercio internacional de alimentos. El gran dios del mercado de comercio de alimentos es la OMC, ¿bien? Que lo que hace es un organismo económico, comercial, no es técnico. Lo que ellos hacen es hacer un documento que se llama Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, donde ahí está todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el comercio de alimentos. Alimentos, animales, vegetales y demás. Lo que dice ese acuerdo, que es un acuerdo muy chiquito, debe tener 20 artículos, no más que eso, en su artículo 5 dice: cualquier país importador de alimentos puede aplicarle la sanción que crea conveniente a un exportador. No importa cuál sea. Siempre y cuando esa restricción esté sustentada en una correcta y adecuada evaluación de riesgos. Y ahí entra la evaluación de riesgos. Y ahí aparece de manera relevante. Obviamente la OMC no es un organismo técnico-científico, económico. Entonces le delega a estos tres organismos internacionales, el Codex Alimentarius, la OIE, la Organización Mundial de la Salud Animal, y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que redacte códigos de práctica, directrices, para poder sustentar científicamente las restricciones o las limitaciones al comercio. Estos tres organismos se llaman, o se hacen llamar las tres hermanitas, y uno dice, ¡ay, qué lindo! Se deben llevar re bien ahí adentro. O la verdad que nada que ver. Quien ha estado alguna vez en una reunión de Codex o de OIE, la cosa se pone complicada. A veces se tarda un día entero, una mañana entera en poner una palabra en un párrafo y la tarde siguiente para sacarlo, ¿no? Es complicado, realmente complicado. Pero esto es lo que determina que un país exportador debería
sustentar en riesgos el por qué le impide, perdón, el importador le tiene que sustentar en ciencia por qué le prohíbe al exportador comercializar sus mercancías. A ciencia cierta, la cosa es al revés. La carga de la prueba se invierte. Y es el exportador el que tiene que sustentar científicamente por qué lo que dice el importador no es correcto. Tiene que sustentar científicamente que sus productos son seguros. Entonces volvemos a Argentina, país agroexportador por excelencia. Estamos totalmente vulnerables a que esta situación ocurra miles de veces. Por tanto, debemos tener suficiente capacidad para responder a esas demandas. Bien, vamos a la evaluación de riesgos. Consta de 4 etapas. La identificación del peligro, la evaluación de la exposición, la caracterización del peligro o relación dosis y respuesta y la caracterización del riesgo, perdón. Vamos a ir viendo una por una, tratando de explicar de qué se trata esto. La identificación del peligro no es nada más que decir si existe un problema y qué evidencias tengo de su existencia. Algo así como decir, bueno, ¿tengo este problema en el país? Sí, no. Y si lo tengo, ¿qué evidencia científica tengo que lo sustente? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo puedo nombrar estos y cientos de problemas más. Escherichia coli enterohemorrágica, ¿alguien me puede decir que no es un peligro? Mire que está Gerardo Eliota, se va a enojar si le dicen que no. Campylobacter, está Viviana Restovich, que sabe más que nadie que esto es un problema. Campylobacter termotolerantes, principal el agente patógeno transmitido por alimentos. Aflatoxinas en leche, virus en alimentos, toxinas marinas. El problema es que tenemos muchos peligros. La pregunta es, ¿con cuál de estos trabajo? ¿Puedo trabajar con todos? Y bueno, me va a requerir una capacidad de trabajo infernal. Lo que tenemos que hacer es priorizar. ¿Y por qué se puede priorizar? ¿Priorizar con base en qué? Por peligro, ¿por qué más? Por el riesgo que implica, ¿por qué más? ¿Por cuántos alimentos afecta? ¿Qué más? Nadie me ha dicho una que es la más importante. ¿Por cuántos muertos hay? Bien. Y hay otra más. Y más todavía, que a veces motoriza mucho más que todo esto. Por el mercado, exactamente. Nunca nos olvidemos de eso. A ver, ¿qué pasó con el brote de Alemania de síndrome urémico hemolítico provocado por una bacteria distinta a la que ya la conocemos como responsable del síndrome urémico, como la Escherichia coli 257, como gran representante? Acá tenemos al amigo español que la sufrió de sobremanera. ¿Qué dijo Alemania? Alemania empezó a tener una cantidad de casos muy grande de una enfermedad que desconocía y encima con una letalidad muy grande en poblaciones que antes no afectaba. Entonces inmediatamente Alemania aplicó algo muy básico que es, no me importa quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿Quién se la pagaron? Los pepinos españoles. Los españoles, ¿qué le dijeron? A ver, está bien, puede ser que seamos los pepinos españoles. Ahora, si ustedes buscan las resoluciones que fueron saliendo de este brote, España le dijo, puede ser que sea yo. Ahora, quiero que Alemania me diga cuál es la evaluación de riesgo que utilizó para sustentar que mis pepinos fueron los causantes. No eran los pepinos, se cree que eran los brotes de fenogreco, aunque no se estableció el nexo epidemiológico tan fehacientemente, pero no eran estos. No obstante, el daño económico que le generaron a toda la horticultura española fue inmenso. Y eso tuvo nuestro correlato en el país. Una enorme cantidad de embarques de carne con destino al mercado europeo, muchos no entraron y otros quedaron nadando en el mar porque justamente se colocaron restricciones comerciales que iban más allá de la protección de la salud pública y tuvimos nuestro coletazo en la industria cárnica. Es decir, muchas veces las evaluaciones de riesgo se hacen con base en el tipo de peligro, la severidad, la población a la cual afecta, la probabilidad de que exista ese peligro en el país, pero muchas veces también se debe a cuestiones comerciales. Después viene algo que se llama evaluación de la exposición, y acá la cosa se pone linda e interesante, porque básicamente es modelar de distintas formas, normalmente matemáticas,
¿cuál es la probabilidad de que una persona se vea afectado por un peligro al consumir un alimento que tiene toda una vida de producción? ¿Y por qué digo que se pone interesante? Porque uno tiene que modelarlo a esto, ¿sí? Cualitativa, semi-cuantitativamente o cuantitativamente de manera preferencial, sin matemáticamente. Lo que uno quiere decir es, yo parto de un peligro que está acá en producción primaria y luego voy siguiendo la prevalencia, es decir, la proporción de este producto que tiene este peligro y la cantidad de peligro, cómo se va trasladando a lo largo de todo el proceso de producción. Producción primaria, transporte, procesamiento, almacenamiento, venta al minorista, preparación en el hogar, hasta que llega finalmente al consumo. De manera tal que al final yo voy a estimar qué probabilidad hay de que una persona se exponga a este peligro que está en un determinado alimento. Luego hay otra etapa que se llama caracterización del peligro y muchas veces se toma la relación, se llama relación dosis-respuesta, asumiendo un concepto de los toxicólogos que trabajaron con evaluación de riesgos, que utilizan este término de relación dosis-respuesta. Es decir, no es otra cosa que cómo varía la probabilidad de enfermarme en función de la carga del peligro que me estoy exponiendo. De manera tal que resulta bastante simple imaginarse que a medida que aumenta la cantidad de peligro que me expongo, también va a aumentar la probabilidad de enfermarme. ¿Sí? Simple. Perfecto. Y finalmente llego a la última etapa, que es la caracterización del peligro, que no es otra cosa más que estimar la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. Por un lado, la evaluación de la exposición me va a decir a qué cantidad de patógeno me expongo. La relación dosis-respuesta me va a decir, en función de la cantidad de patógeno que me haya expuesto, cuál es la probabilidad que tengo de enfermarme. Si hago esto, que ya vamos a ver de qué manera se hace, muchas veces puedo estimar finalmente cuál es la probabilidad que tiene una persona de enfermarse por haber consumido un alimento que fue producido, procesado, almacenado, distribuido de una determinada forma. Una forma local. Vamos ahora a meterle un poquitito de matemática, no mucho, no se preocupen. ¿Trajeron calculadora? ¿No? ¿Un teléfono? Si alguno tiene un mate, le agradecería mucho. Bien, le voy a presentar un esquema. Después ustedes me van a decir si les gusta o no les gusta. Vamos a hacerlo con base a camarones, porque camarones, me gusta comer camarones. Y un patógeno de camarones, vibrio parahemolítico. Puede ser cualquier peligro, puede ser cualquier matriz alimentaria, no importa. La historia que les cuento es la siguiente. En el país se tomaron muchas muestras de muchos embarques de lotes de camarones. Había algunos lotes que no tenían vibrio parahemolítico, otros que tenían mucho. Pero en promedio, los camarones tienen 2,3 logaritmo de UFC de vibrio parahemolítico. Bien. Esos camarones luego se distribuyen, se almacenan. Algunas distribuidoras lo almacenan bien, lo almacenan congelado. Por lo tanto, no hay crecimiento de la bacteria en almacenamiento. Otros lo hacen mal y hay quiebres de la cadena de frío. Por lo tanto, la bacteria puede crecer. En promedio, crecen 1,55 logaritmos. Pero obviamente el camarón se come de distintas formas. ¿Le gusta comer el camarón, niña? ¿Cómo le gusta comerlo? Ceviche, ¿sí? Limoncito. ¿A usted? ¿No? ¿Cómo le gusta comerlo? Ceviche no. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Cazuelita? Una cazuelita. A mí me gusta comerlo al estilo mexicano, a la diabla, frito, con mucho chile. Con ajo, claro, a la diabla, es el mismo. Nada más que pongo chile, además de ajo, y queda la diabla. Queda realmente furioso. Entonces, dependiendo del tipo de cocción que uno le haga, el procesamiento culinario, va a ser la muerte. Cuanto más lo exponga, más va a morir. Los del ceviche mueren poco. A la diabla es más complicado. Ya hay mayor exposición térmica y mayor muerte. Bueno, pero en promedio de todas las formas culinarias, el vibrio parahemolítico decrece 3,8 logaritmos por cocción. Entonces, a la carga inicial,
le sumo lo que aumentó por almacenamiento y le resto lo que murió por cocción y me da que tiene por gramo de camarón listo para consumir 0,05 gramos. Pero no me voy a comer un gramo de camarón. Hay algunos que no les gusta el camarón. ¿Hay alguno que no le gusta el camarón? Levante la mano. ¿Quién no le gusta el camarón? ¿A la niña no le gusta el camarón? ¿Se siente bien usted? ¿No tiene problema? Es tan rico. A mí me gusta mucho el camarón. Y me puedo comer mucho camarón. Pero en promedio, 55 gramos de camarón. Me vi bastante pobre con la cantidad, pero acéptenme que una persona puede comer 55 gramos de camarón. Por lo tanto, le multiplico la carga por gramo por la cantidad de camarón que se como y una persona come en promedio 2,75 logaritmos de vibrio paramolítico. ¿Les gustó el modelo que les armé? Algunos sí, escuché, algunos no. ¿Les gustó? ¿Les parece razonable? Se podrían agregar algunas cosas, sí, se podrían sacar, pero parece bastante razonable lo que les armé, ¿verdad? Ok, entonces voy a tener que volver a contarles la historia de nuevo. En promedio, los lotes de camarón tienen 2,5. Hay uno que tiene más y otro que tiene menos. En promedio, el crecimiento para almacenamiento es de 1,55, pero a veces no crece nada y a veces crece mucho. En promedio, la muerte por cocción es de 3,8, pero hay veces que no muere mucho, porque está en ceviche, y otras que mueren mucho. En promedio comemos 55 gramos de camarón, pero hay quien no come y hay quien come más. ¿Les sigue gustando lo que le acabo de contar? Ah, bueno, muy bien. Ahora me tienen que decir por qué no les gusta. ¿Qué es lo que le falta a eso? Puede ser el rango, pero ¿qué es lo que carece? ¿Carece de qué? Es demasiado certero, hasta en medio, ¡sa! Valor fijo. ¿Qué le falta? Término estadístico. Variabilidad. Variabilidad. ¿Y la variabilidad debido a qué? Bueno, variabilidad debido a, primero, variabilidad biológica. No todos somos iguales, no todos nos gusta lo mismo. Hay gente que es más alta, hay gente como Oteiza, hay gente que tiene mucho pelo, otros que, como yo, no tiene pelo. Hay variabilidad. Existe. Y por más que siga investigando, la variabilidad va a seguir estando. No la voy a modificar. Pero hay otro fuente de variabilidad que se llama incertidumbre, y es cuando yo carezco de información sobre el verdadero valor de un parámetro. Si yo le dijera, ¿cuánto camarón come un argentino? Se la hago más fácil. ¿Cuánta carne come un argentino? Cada vez que se sienta a comer, ¿cuánto come? ¿Cuánto dijo? 200 gramos. ¿Me puede decir usted en qué journal, en qué número y volumen aparece que el argentino consume 200 gramos? Es su parámetro. No existe ese dato. Es un parámetro incierto. Se carece del verdadero valor del parámetro. Y esto ocurre muchas veces, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer una evaluación de riesgos. La incertidumbre es el pecado original de toda evaluación de riesgos. Y ahí está el chiste. Es cómo uno hace para trabajar con datos que son inciertos. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Qué significa ser un modelo? ¿Quién es este? ¿Por qué es Maradona? ¿Cómo saben que es Maradona? A ver. A ver, la cara. ¿Qué le notas de la cara? Los rulos, bien, ¿qué más? Es bajito. ¿Qué más? Tiene una camiseta argentina. Pero este es Maradona. ¿Qué era el otro de Maradona? ¿Cómo le da? Acá llega Maradona. Una caricatura. Lo que uno hace con un modelo de riesgos es exactamente lo mismo, una caricatura. Incorpora los elementos esenciales para que se pueda identificar que esa cadena agroalimentaria es la que estamos modelando. ¿Sí? No quiero un grado de detalle muy preciso, ingenieril. Quiero que consten allí todos los elementos característicos de eso que quiero modelar. Ahora, claro, cuando uno hace un modelo, al final puede ser que yo esté dibujando a Maradona y cuando alguien lo mira, parece Oteiza. O puede parecer Liotta. Y ahí estamos fritos. Hasta Oteiza llegamos, más o menos va, pero ya Liotta no. Es decir, lo que tenemos que ver después es si ese modelo se ajusta a lo que estamos queriendo modelar, es si es válido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los modelos de tipo estocásticos? Es básicamente agregarle variabilidad e incertidumbre
a eso que antes era un parámetro fijo, ¿sí?, en nuestro modelito vibroparamolítico. Y ahí está el verdadero chiste, porque para hacer eso hay que buscar información científica. Cada elemento de ese modelito hay que incorporarle variabilidad, y esa variabilidad se incorpora a partir de la búsqueda de información científica que haya disponible. Por eso es un trabajo eminentemente científico. Entonces, el modelito anterior que vimos de vibroparamolítico, que eran valores fijos, ahora ya no hay más un valor fijo. Ahora hay una distribución de frecuencias, de probabilidad, por ejemplo, en este caso la distribución de todos los valores que dieron de vibroparamolítico en los embarques de camarón crudo. Esto es la variabilidad que hay en la manera en la cual crece el vibroparamolítico en almacenamiento, desde los que no crece mucho hasta los que crece mucho. Esto es la variabilidad en la cocción térmica, los que mata poco versus los que mata mucho. Y esta es la distribución de frecuencias del consumo de camarones, los que no consumen nada y los que consumimos mucho. Entonces ahora cambié valores fijos por distribuciones de probabilidad. Entonces ahora les pregunto a ustedes, sumar, restar o multiplicar valores fijos era fácil, matemática de tercer grado de primaria. Ahora la pregunta que les hago es, ¿cómo se hace para sumar, restar, multiplicar o dividir distribuciones de probabilidad? ¿Cómo se hace? Apelo a sus vastos conocimientos en matemática. ¿Cómo se hace? ¿Hay un ingeniero acá? Pues hacemos lo mismo, volvemos al mismo punto. Pero ¿cómo lo sé? ¿Tenés una distribución de probabilidad? No lo puedes reducir a un valor. ¿Perdón? Sí, pero con el test de hipótesis lo único que digo, yo hipotetizo que va a ser mayor o menor que tanto o igual que tanto, pero no me ayuda a sumar, multiplicar, restar o dividir. Bueno, no se puede. No se puede hacer. Entonces lo que hacemos es un concepto básicamente estadístico, que es tomar aleatoriamente valores de cada una de estas distribuciones de probabilidad. Entonces, yo tengo una bolsita con papeles adentro, donde de cada papelito está el resultado de un muestreo de camarones crudos. ¿Bien? Tengo todos los muestreos, los resultados de los muestreos, los tengo en una bolsita. Entonces lo sacudo de la bolsita y le pido a alguien que sin mirar saque un papelito. ¿Saca un papelito? Ok, bien. Sacó el papelito y le dio 1,14. Y voy haciendo lo mismo con cada una de las demás etapas. Cuando hago la selección aleatoria de cada valor, de cada distribución de probabilidad, ahora tengo un valor fijo y puedo sumar, restar o multiplicar los valores. ¿Les gustó? ¿Qué problema tiene con el azar? Los estadísticos nos basamos en el azar. ¿Por qué no le gusta? El problema es que lo hice una vez. ¿Qué pasa si lo repito otra vez al proceso? Vuelve a seleccionar aleatoriamente un valor de cada parámetro y vuelvo a sumar, restar y multiplicar. ¿Le gusta más? Ya tengo dos. ¿Cómo de a poco? ¿Una vez más quiere que lo haga? ¿Lo hago una tercera vez? Ya tengo 3. Puedo sacar media y desvío estándar. Con 2 puedo sacar media nomás. ¿Le gustó con 3? ¿Cuánto necesitan? ¿50? ¿100 veces? ¿1000? ¿5000 veces? Yo repito este proceso de selección aleatoria de un valor, de una distribución de probabilidad, y cada vez que selecciono un valor, hago todas las sumas, restas y multiplicaciones que sean, y repito este proceso 1000, 5000 veces. De esa manera estoy generando escenarios, genero distintas situaciones en las cuales un consumidor se expone al peligro consumiendo un alimento. Eso se llama modelo Monte Carlo. Es selección aleatoria de valores, distribuciones de probabilidad, y es lo que se llama después correr un modelo. Cuando yo repito este proceso muchas veces, lo que puedo obtener como resultado es una distribución de resultados. Entonces, por ejemplo, esto es para síndrome urémico hemolítico por consumo de hamburguesas. Yo no tengo un único valor de probabilidad, yo tengo una distribución de probabilidad de resultados. ¿Bien? Entonces alguien me puede decir, supónganse, la probabilidad de adquirir síndrome urémico hemolítico por consumo de hamburguesas
es de 1 por 10 a la menos 6. Dicho de otra forma, por cada millón de porciones de hamburguesas, yo puedo tener un caso de síndrome urémico hemolítico. Entonces yo voy al SENASA y le digo, SENASA, te hice la evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgo me dio de que el riesgo de enfermar es 1 por 10 a la menos 6. Y ahora SENASA, con base en eso, tiene que tomar una decisión de control. Ustedes son SENASA. ¿Qué dirían? ¿Cómo? Bajo las condiciones en las cuales se produce la hamburguesa en Argentina. Desde que la vaca está en el campo hasta que me como una hamburguesa en mi casa. Está contemplado ahí, debería estar contemplado en el modelo las vacas de todos los lugares. De feedlot, de pasto, todos los procesamientos, debería estar ahí. Si el modelo se parece a Maradona y no a Gerardo Liotta. Si está bien hecho, estará todo ahí. ¡Ay, está brillante! Si yo fuera SENASA, les doy 5 segundos para que salgan de la oficina, porque no ayuda en nada. No ayuda en nada decir que la probabilidad es 1 por 10 a la menos 6. De paso, ¿es alta, baja, media? ¿Qué dicen ustedes? 1 por 10 a la menos 6. Alta. ¿Con base en qué dijo alta? ¿Quién dijo alta? Ella dijo alta. Usted dijo alta. ¿Con base en qué dice que es alta? Brillante. La probabilidad es subjetiva. Es subjetiva. ¿Le gusta viajar? Le encanta viajar. Supóngase que usted acá hacemos un sorteo, que no va a haber por las dudas. Sorteo para un viaje a París y usted se lo gana. Bien, siempre hago el mismo ejemplo. El que me escuchó, por favor, no me rompa el chiste. Usted llega a la oficina ya para abordar y la niña que la atiende, muy sonriente, le dice, mire, la probabilidad de que su avión llegue a París es del 80%. Es decir, la probabilidad de que llegue, que no se caiga en el agua, es del 80%. ¿Cómo cree que es esa probabilidad? ¿Alta, media o baja? ¿Usted se subiría o no se subiría al avión? No se suba, es una probabilidad baja, en realidad, es baja. Bien, ¿le gusta el fútbol? Le gusta el fútbol, perfecto. Supóngase que yo le digo que Atlético de Rafaela el año que viene va a ascender a la primera, va a ganar el campeonato de primera y va a ganar la Copa Libertadores el año siguiente. Que ocurran todos esos eventos tiene un 80% de probabilidad. ¿Usted qué me dice? ¿Esa probabilidad es alta, media o baja? Retírese. El valor, 80%, es el mismo para que la niña se suba al avión que para que Atlético de Rafaela gane. Pero la interpretación fue distinta. ¿Qué es lo que cambió? La interpretación de ese valor. Exactamente, las probabilidades son subjetivas. Y para decir si 1 por 10 a la menos 6 es alto, medio o bajo, tengo que ponerlo en contexto. La niña, que no me acuerdo quién era la niña, dijo que necesito saber cuántas cantidades de hamburguesas se consumen. Si se consume una hamburguesa, uno puede decir la probabilidad es baja. Ahora, si se consumen 1.500 millones de hamburguesas, y la cosa ya cambia. ¿Se entiende? Sí, fantástico. Entonces, lo que yo necesito, como dijo la niña allá, es más que calcular la probabilidad, es poder entender qué etapa o etapas del proceso son los que intervienen para que ocurra ese evento. Dicho de otra manera, desde la producción primaria hasta que preparo la hamburguesa en mi hogar o me la como en un lugar de comidas rápidas, ¿qué etapas de todo ese proceso son los que más impactan la probabilidad de enfermar? ¿Y eso ya me serviría de algo? Exactamente. Le voy a aplicar un control a esos lugares que más impacto tienen. De tal manera, esa medida que yo aplique va a tener un gran resultado en lo que estoy queriendo controlar. Pero puedo hacer algo más, que es simular escenarios, algo así como decir, ¿qué pasaría si yo como organismo regulatorio o yo como empresa aplico tal o cual medida? ¿Cuál sería el impacto en la reducción de casos, por ejemplo, de síndrome urémico hemolítico? Eso se llama análisis de escenarios, es poner un banco de prueba. Y si tengo 3 o 4 posibilidades, es encontrar cuáles serían las medidas de gestión que más impacto tienen antes de haberlas aplicado. Las estoy probando antes de adoptarlas. ¿Para qué sirve la evaluación de riesgo? Y ya para ir cerrando, se aplica a cualquier cadena agroalimentaria, no importa cuál sea. No importa que la cadena sea larga o chica, se puede aplicar adentro de una empresa, se puede aplicar en un hospital, se puede aplicar en cualquier lado.
para cualquier tipo de peligros físicos, químicos o microbiológicos o biológicos, tanto para salud pública, salud animal o salud vegetal, no importa la razón. Y fundamentalmente nació de los análisis económicos. Argentina vivió en los años 2001, nos levantábamos toda la mañana y prendíamos la radio esperando buscar un valor que nos marcaba el día. Un índice. ¿Recuerdan cuál era ese índice que marcaba el humor del argentino? El riesgo país. ¿Y el riesgo país qué es? Es la probabilidad de que Argentina no pague su deuda. Y eso surge de un análisis de este tipo. Entonces empezó a usar de esa manera. Y hay otro que se utiliza mucho y que ustedes lo usan todos los días y le cuesta todos los meses ese índice. Hay algo que ustedes pagan en función de la probabilidad de que ocurra un evento. Los seguros, exactamente, el seguro que yo pago en Rafaela por un auto es mucho menor del que pagan ustedes por el mismo auto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de estrolarse en Buenos Aires es mucho más grande de la que tengo yo en Rafaela. En Rafaela el riesgoso es si me llevo a encontrar alguna vez un auto de frente. ¿Está? Básicamente, y ya para ir cerrando, una reflexión que siempre me gusta de un semiólogo argentino que era Oscar Barsavsky, que él decía que como investigadores lo que tenemos que hacer es describir la realidad. Ahora, no describirla por describirla, sino describir para poder explicar por qué ocurren los eventos. Y no explicarlos con ánimo enciclopedista, explicarlos para poder predecir lo que va a ocurrir. Y no predecir solamente para estar contento porque acerté a mi pronóstico. Es predecir lo que va a ocurrir para poder prevenirlo. Esa es nuestra función, o es una de nuestras funciones como investigadores. Y por eso, con base en eso, surgió la Red de Seguridad Alimentaria, que es lo que da objeto a toda esta reunión. Muchísimas gracias.